Ya no tiene más agua ese vaso. No, está muerto. Es Como el Inter. Sí, está completamente seco. Arrancamos entonces con un nuevo programa de Toque Europeo. Me presento como siempre, mi nombre ya lo saben, Francisco Crisi, y como de costumbre, a mi derecha, Manuel Bernal. Muy bien, por suerte, no tanto como los ultras del PSG, ¿no? Que, bueno, ya vamos a estar hablando porque se terminó la temporada en Europa y ya tenemos campeones en las 3 Copas UEFA. Por fin se terminó dando en este cierre, ¿no? De temporada histórica, atípica, completamente, que termina con un nuevo campeón de Champions League por primera vez en su historia. Estamos hablando de nuestro querido ya, ¿no? Porque ya nos empezamos a mirar con el PSG después de lo que fue un baile completamente. Creo que cualquier descripción de lo que es la final se queda corta, completamente corta. Me quedo corto porque realmente fue un baile futbolístico. Yo creo que realmente de las mejores demostraciones y el mejor baile en una final de Champions League. Sí, no solo demostraciones y bailes que yo por lo menos recuerdo que haya visto alguna vez, sino que además fue completamente superior, una diferencia abismal entre los dos equipos. Es una realidad también que el Inter había llegado con ciertos aires de grandeza, eliminando al Barcelona, que es un equipo que juega muy bien, si no es el que juega mejor quizás. Hasta ir al cuco. Exactamente, pero lo que sí, en la final estuvo pero muy mal. No fue el mismo equipo que ganó en las semifinales, no fue el mismo equipo que jugó un cuarto de final contra el Bayern Múnich. No. Se vio un Inter completamente diezmado y diferente a lo que había sido en las instancias anteriores. Sí, bueno, ya vamos a estar analizando realmente lo que fue la final de la Champions League, porque un poco de amor francés, ¿no? No viene mal realmente para lo que terminó siendo una goleada 5-0, primera vez en una final de Champions con 5 goles de diferencia. Mayor diferencia en la historia. La mayor diferencia en la historia de una final de Champions League y posiblemente, como dijimos, un baile épico, histórico, que va a quedar para siempre, porque fue realmente una masterclass en cada cuadrado del Allianz Arena. O sea, realmente lo que hizo el PSG, tanto defensivamente como ofensivamente, neutralizó por todos lados al Inter, que no la vio ni cuadrada en ningún momento. Fue superior en todos los lados de la cancha, en cada terreno, en cada lugar, en cada hueco. El PSG ganaba todas las divididas, ganaba todas las pelotas al espacio. Encontró, que esto claramente es obra de Luis Enrique y calculo que de su cuerpo técnico y sus analistas, todas las debilidades del Inter, absolutamente todas. No solo en cuanto a la tenencia de la pelota, que fue arrasadora, sino también en cuanto a los huecos al espacio en la defensa del Inter, que suele ser una defensa muy sólida, difícil de superar. Le encontró huecos en cada sector de la defensa y además también encontró una debilidad en Sommer, que llegaba como uno de los mejores arqueros. Bien, ya vamos a ver eso porque hay datos también de lo que fue dejando la final. Pero yo creo que no solo el PSG encontró todas las debilidades del Inter, sino que el Inter no encontró ni una debilidad del PSG, que si nosotros miramos lo que es la semifinal ante el Arsenal, le pusieron doble marca a Vitinha. El Inter salió diciendo, bueno, yo vengo de eliminar al Barcelona, vengo, no sé si como candidato, pero venía fuerte el Inter y realmente dejó correr a lo que fue una actuación maradoniana para mí de Vitinha. Tremendo. Que no, como decís, no encontró los espacios, creó los espacios todo el partido, cada hueco encontraba. Es más, no solo esto que decís de Sommer, sino te tiro otro dato que hay. 85% de posesión terminó el primer tiempo. ¿Cuántos fouls del Inter hubo? Un solo foul por parte del Inter, una sola falta. Un foul del Inter en todo el primer tiempo. ¿Qué nos demuestra eso? Que no llegaban ni a meter la patada. No la veían ni cuadrada realmente, porque cuando la pelota le ibas a encarar a Dembélé ya se la había cambiado a Vitinha y era todo el tiempo así. No la pudieron ver realmente el arte de defenderse con la pelota. Porque cuando ya estaban 2-0, tranquilo, relajado, el PSG la tocaba como si... Una persona me dijo, yo creo que el PSG no cayó que estaba jugando en la final. Y eso, el Inter capaz tampoco, pero el PSG en ningún momento cayó que estaba jugando la final porque jugaban tranquilo, no le temblaban las piernas. Un partido de la Liga de Francia, de la Ligue 1, completamente ya ganada el torneo, la competencia, jugó como un equipo libre, suelto. Total. Cosa que el Inter quizás no pudo hacer esto. No sabemos si es responsabilidad de Inzaghi, si es responsabilidad de los jugadores que quizás no cumplieron con lo que el entrenador pidió. Pero lo que sí sabemos es que el Inter no estuvo a la altura y el PSG fue muy dominante en todas
y en absolutamente todas las partes del juego, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Sí, yo no sé si realmente Inzaghi le encontró la vuelta en algún momento del partido o qué se imaginó del partido, porque claramente sangre italiana, ¿qué se espera uno? Que salga a comer los tobillos. El Inter le jugó al Barcelona no al tiki-tiki, sino de contra. Y contra el PSG cero. No cortó los circuitos, no tiró una contra. De hecho, primer tiempo casi no pateó el arco. Yo no recuerdo, creo que hubo uno o dos, pero no recuerdo remates al arco. Y por lo menos garra, ¿viste? Si vos decís, estoy perdiendo 2-0, bueno, me llevo a uno. O que me voy con 2 expulsados, por lo menos. Cero. Un solo fan en todo lo que fue el primer tiempo fue terrible. Pero vos veías a los delanteros del Paris Saint-Germain, cosa que quizás yo no veía en los jugadores del Inter, que era un esfuerzo y una predisposición y un compromiso hacia el equipo. Kvaratskhelia, Dembélé sobre todo, bajando a defender, corriendo a los centrales, corriendo a los laterales. Hay una imagen de Dembélé que es tremenda, que está agazapado, esperando a que Sommer saque, que era un saque de arco, está agazapado esperando como una gacela salir a presionar, y creo que en ese momento ya el partido iba 3-0, y el tipo seguía corriendo, seguía metiendo, seguía presionando. De hecho, diferencia de actitud. Lo que hace el PSG cuando saca, ni bien arranca el partido, ¿qué hace? Tira un pelotazo lateral. Muchos dirán, las apuestas, demás. No, te tira un pelotazo casi al córner y te va a presionar todo el equipo. Y aparte te desconcierta. Entonces, te desconcierta, pero aparte le iban a presionar hasta el arquero. Sommer estuvo a punto de perder la pelota 10 veces fácil. Y esto que decías vos de Sommer, que había tenido una actuación estelar contra el Barcelona, que llegaba con uno de los mejores arqueros, y acá lo hemos elogiado mucho. De los 5 goles, 4 fueron al primer palo, en realidad 5, pero hay uno que es medio en contra, que no se lo quiero dar tanto a Sommer, porque la pelota iba para el segundo palo de Doué. Sí, que le rebota a Di Marco y termina entrando por el primer palo. Por el primer palo, y los otros 4 goles todos al primer palo. Para un arquero eso, y más de la categoría de Sommer, no puede pasar. Y bueno, se terminó dando en esta final con una goleada 5-0, con bueno, también, vamos a decirlo, actuaciones estelares de Desiré Doué, o sea que realmente yo no me lo esperaba. Sí, le decían el nuevo Neymar, esto, el otro, pero nadie se esperaba una actuación de un pibe de categoría 2005. Nosotros tiene 19 años. 19 años, que haga doblete, asistencia y la rompa de la manera que lo hizo, totalmente determinante. Además del doblete y la asistencia, que va más allá de los números, sino también es lo que hizo dentro del campo de juego, los movimientos, y también en un momento hizo un pase que como que dio una vuelta, tiró un taco, le pasó de caño al defensor del Paris Saint-Germain. Después en un momento la bajó de taco, una pelota que venía aérea, que hay una comparación ahí con una foto de Neymar que les vamos a dejar por acá. Pero como jugó con una libertad muy suelto para la edad que tiene, y también teniendo en cuenta que no solo es su primera final de Champions, sino que es su primera Champions. Doblete. Tocado por la varita, realmente. Sin ninguna duda. Y bueno, fue elegido como el mejor jugador joven de la competencia. Quizás un poco polémica la decisión, porque teniendo a Lamine Yamal con toda la competencia que hizo, tanto en fase de grupos como hasta semifinales, que ahí es donde queda eliminado el Barcelona, quizás esta decisión se debe un poco a lo que pasó en la final. Y sí, pero bueno, el partido importante apareció, demostró y se la terminó llevando el PSG, con también otra actuación estelar de Vitinha, de, como bien lo dije, una actuación a lo Messi, a lo Maradona, realmente increíble el partido consagratorio de su carrera, que encontró huecos por todo el campo. Realmente el tercer gol lo crea todo él. No, el tercer gol es una maravilla. Un taco espectacular, lo vamos a dejar acá para que lo vean, pero un taco espectacular de Dembélé. Pero la jugada de Vitinha, la arranca él casi en el área, tic, 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 se mueve como si nada, como si estuviera jugando un partido de barrio. Se la dio a Doué y bueno, terminó marcando. Eso fue el 3-0. Fue el 3-0. La arrancó en un área y terminó en la otra. Fue toda Vitinha. Le quedaría más. Y bueno, el 1-0 también lo había hecho Hakimi, que lo decimos también porque es un lateral y marcó en los cuartos, en la semifinal y en la final el ex Inter, que obviamente pidió perdón. Pero bueno, encima eso también pasa al medio casi sin mirar la pelota. Ya cuando arrancó así uno dijo: ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la defensa del Inter? Sí. Dijimos todo, que definió completamente solo Hakimi, fue un pase al medio, era un gol de futsal, digamos. Total, exactamente. Y bueno, así terminó siendo la final. Después lo que nos dejó el post final también, con esas imágenes, esa remera hermosa, Luis Enrique, que a mí se me cayó una lágrima, voy a ser sincero, realmente con bueno, todo el tema y la situación de la hija. Muchos lo han comparado, él dijo: no necesito una Champions para acordarme de mi hija, pero realmente muy bien de los ultras del PSG, mostrando aquella bandera también con su hija. Realmente fue algo hermoso, y que
pocos lo dicen porque tal vez no es la cara visible, pero uno de los asistentes también de Luis Enrique hace muy poco había perdido a su esposa y también aparecieron imágenes mirando al cielo emocionado y bueno, realmente eso hace creer que no sé si que se lo merece, pero te pone feliz. Obviamente está de más decir que ni siquiera 100 Champions podrían reemplazar ese dolor y esa angustia que tiene Luis Enrique, pero lo que sí es cierto es que es una forma de cerrar un ciclo maravillosa, porque bien como él había dicho, en la final que ganó con el Barcelona de la Champions League, estaba su hija presente en los festejos y era una forma de recordarla y de cerrar un ciclo, un recuerdo que también los hinchas del PSG, como bien dijiste, tuvieron un hermoso gesto haciendo una bandera gigante con la foto de la hija y la verdad que fue un momento muy lindo, muy lindo. Creo que muchos querían que sea el campeón del PSG justamente por Luis Enrique. Sin ninguna duda. Porque realmente creó un equipo hermoso con tantas figuras que han pasado por el PSG que no... Hay estadística también que la vamos a nombrar ahora. Cuando estaban las estrellas fue el peor momento del PSG y hoy con un equipo, no digo de abajo, pero con piecitas que fue armando Luis Enrique, encontró realmente lo que fue la primera Champions en la historia del PSG y se convierte en el segundo equipo francés en conseguirla. El anterior había sido el Olympique de Marsella, justamente en el mismo estadio, en el Allianz Arena. El embrujado estadio del Allianz Arena. Embrujado y a favor para los que nunca salieron campeones. Para los debutantes, digamos, para los que quieren levantar la orejona por primera vez. Exactamente. Pidan por favor la sede del Allianz Arena. No, sí. Claro. Quinta final que se juega en el Allianz Arena y quinta final que gana un equipo que nunca había levantado la Champions en su historia. Así, en Nottingham Forest, Borussia Dortmund, Chelsea, me olvidé el otro. Nottingham Forest, Borussia Dortmund, Chelsea, teníamos a el Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain. Volviendo, retomando al Olympique de Marsella, sí. Ya en Francia están empezando a hablar de que si el Paris Saint-Germain es más grande, si lo ha superado ya en títulos y en historia. Mirá, había hace mucho tiempo las jodas de los ultras del Marsella, le ponían el escudito acá con una estrella, lo movían y estaba el Olympique de Marsella, claro, porque el PSG no tenía la estrellita, la que todos quieren, la de la Champions, y bueno, claro. Ahora ya sí, y eso creo que termina con todo el debate porque el PSG es el máximo ganador en todas las competencias de Francia y ahora ya lo superó en todo, en Liga de Francia, en Supercopa de Francia, en Copa de Francia también, pero eso y en Copa de la amplio, Liga. Y ahora también lo iguala en Champions, entonces... Era lo que le faltaba como para poder ganar esa comparación. Total, y ahí se termina cerrando el debate para mí. Y bueno, también hablando del post, las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que fue el festejo de los hinchas del PSG, muy... Se pasaron un poquito de rosca, me parece. Pasaron de la raya, ¿no? Incluso, no voy a decir el número porque no es exacto, pero hubo muertos. Incluso en los festejos, muchos heridos, muchísimos incidentes, una locura se desató. Saqueos, se robos, desató una locura, malísimo realmente en Francia porque tenía que ser un momento de festejo y terminó para muchas personas siendo lo contrario. Y si mirás la otra cara de la moneda, el Inter llegó al aeropuerto de Milán y había un solo hincha que lo recibió. Tremendo. Un solo hincha. Pero bueno, esto es lo que tiene... El verdadero hincha. El verdadero hincha, el que está en las malas de verdad. Eso es lo que tiene el fútbol y también dejando datos de esta final, bueno... Luis Enrique, como bien lo venimos anticipando hace un montón, ganó la triple corona por segunda vez en su carrera y se convierte en el segundo técnico en hacerlo con dos clubes distintos. Así es. Estamos hablando Barcelona 2015, PSG 2025, el único había sido Guardiola, Barcelona 2009, Manchester City 2023. Así es, y además Luis Enrique, que cuando lo logró con el Barcelona en 2015, también fue ante un equipo italiano, ante la Juventus, ganó esa final 3-1 y también fue en Alemania. Te vuelvo a encontrar en algún lugar, ¿no? Exactamente, increíble, ¿no? Porque gana la Champions con Barcelona en el 2015, 10 años atrás, en Berlín, ante un equipo italiano, la Juventus, y esta vez con el PSG gana la Champions ante el Inter, también equipo italiano en Alemania, así que un Luis Enrique que, te digo, esto es una apreciación personal, pero a mí me parece que hoy en día es el mejor entrenador del mundo, es más que Guardiola, es más que Hansi Flick. Hoy en la actualidad. Hoy en día, estamos hablando hoy en día, sí. Y es más que Scaloni. Para mí, Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo. Te explico por qué. ¿Por qué? Ha logrado llevar a un equipo que no tiene grandes renombres, no tiene grandes figuras, o por lo menos eso en los papeles. Lo ha llevado a ganar una final de Champions, y no solo eso, sino ha demostrado estar a la altura de grandes equipos históricamente. Yo realmente lo que vi en la final contra el Inter fue una demostración de fútbol total.
Total. Y lo hizo con un equipo que, vuelvo a repetir, no tiene grandes nombres. Adoué, con todo el respeto que se merece el jugador, no lo conocía a nadie antes de esta Champions. Categoría 2005, exactamente. Dembélé completamente criticado durante toda su carrera, ahora como que Luis Enrique le cambió la cara, pero realmente lo que logró Luis Enrique con este equipo es historia pura. ¿No te duele? Porque antes me acuerdo cuando uno era chiquito y se ponía a mirar la Champions, que no había un jugador que tenga menos edad que vos, o sea, eran todos grandes. Y hoy ya ver que la levanta un pibe que es más chico que vos, y un poco el paso del tiempo es una cagada. Y Yamal con 17 años. Bueno, sí, por eso, el paso del tiempo es una cagada, pero el paso del tiempo para Luis Enrique hoy termina siendo una actualidad brillante y en su carrera también, porque de 12 finales ganó las 12. Tremendo. 100% de efectividad en las finales, que también después en conferencia de prensa donde se fue aplaudido, habló, y esto que decías vos, de Dembélé, que lo terminó ni siquiera candidateando, pidiendo el Balón de Oro para el Mosquito, que me acuerdo aquella porque él dice que lo tiene que ganar Dembélé por cómo defendió en la final. Y está ese video que te acordás que le decía a Mbappé, ¿a ti te gusta Michael Jordan? Claro. Michael Jordan cogía de los cojones a sus compañeros y todo, y como hablaba así, bueno, es lo que terminó haciendo Dembélé. Se ve que se vio el video antes de la final y lo terminó haciendo. Lo que le pedía, obviamente todos sabemos que Mbappé con la pelota en los pies es un jugador completamente distinto, de los mejores del mundo. Pero cuando no puedes, agárrate los huevos a tu compañero y defiendes con Michael Jordan, le dice el chabón. Le pedía compromiso. Exacto, que lo tuvo Dembélé y por eso también terminó siendo el MVP de la temporada en la Champions League. Como bien dijiste, Doué, el jugador joven, y 7 jugadores del PSG terminaron entrando en el 11 inicial. Así es, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Méndez, Vitinha, Doué y Dembélé. Muy bien. Los otros jugadores que figuran, que no son del PSG, son Bastoni, el único del Inter. El único jugador del Inter que aparece en el equipo de la temporada es Bastoni, que se comió 5 en la final. Sí. Declan Rice del Arsenal, con esos 2 golazos de tiro libre contra el Real Madrid. Y 2 del Barcelona, que ya sabemos quiénes son, Rafinha y Yamal, que tenían que estar. Está perfecto. Y bueno, entonces, con eso también, para no pasar de largo a Kvaratskhelia. Y Lautaro. Ya vamos a estar hablando también de Lautaro. Ya vamos con el Inter. Kvaratskhelia, ¿lo dije bien? Kvaratskhelia. O Cavaradona. Bueno, como quieran decirle, ¿por qué? Porque terminó una temporada récord, realmente campeón con el Napoli en la Serie A, por más que no levantó el trofeo, arrancó la temporada, jugó partidos, hizo goles, asistencias y ahora se consagró el PSG con la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia y ahora también la Champions League. 4 títulos, 4 de 4. En una sola temporada, ¿no? Y increíble realmente para terminar, ¿no? Con lo que es lo del PSG, increíble porque sin Messi, sin Neymar, sin Mbappé, de hecho yo leía, temporada antes de Messi, 2 años antes, final y semifinal. Viene Messi, 2 veces afuera en octavos, se va Messi, semifinal y campeón. Las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pero bueno, también... Yo creo que no es responsabilidad de Messi, sino no. Tiene mucho que ver con el entrenador, con el planteamiento táctico, con un montón de cosas. El dato no opina. Ese PSG no jugaba de la misma manera que juega este. No, para nadie, tenía una presión encima, el triple. Pero bueno, uno de los jugadores que quedaron sobrevivientes de aquel equipo, y de un equipo directamente de la época de Zlatan, te digo, fue Marquinhos, que desde el 2012 ya está jugando en el PSG. Más de 10 años. Y por fin se pudo consagrar. Otro sudamericano que tiene, William Pacho, que se convirtió en el primer ecuatoriano en levantar la Champions, y como bien veíamos el dato, ya de las 10 confederaciones de Conmebol, 8 ya tienen por lo menos un jugador campeón de Champions League. Las únicas que faltan son Chile y Bolivia. Exactamente. Y con Chile todos pensamos directamente en Arturo Vidal, que ha jugado una final de Champions y la ha perdido. Y también se nos viene a la cabeza Alexis Sánchez, ¿no? Y sí, pero bueno, ninguno de los dos lo pudo conseguir. Y hablando justamente de sudamericanos, toca ir para el otro lado, para la otra cara de la moneda, para Lautaro Martínez. No se le dio. Otra vez no se le dio. Desolado. Bueno, el último argentino que convirtió en una final de Champions fue Messi ya en el 2011. La final contra el Manchester United. Hace más de 10 años. Y bueno, el Toro que realmente tuvo un partido paupérrimo. Y voy ya a decirlo. Es la tercera final europea que pierde con el Inter. Sí, pésimo, porque la Europa League del 2020, con aquel gol en contra de Lukaku, el enemigo del Inter, se les podría decir. La pierde 3-2 con el Sevilla, el partido estaba 2-2 empatado, y el 3-2 es un gol en contra de Lukaku, que ya como han escuchado en el programa anterior, es realmente la piedra en el zapato de la carrera de Lautaro Martínez, tanto Inter, jugando con él como contra él. Como contra él, exactamente. La otra final que perdió fue ante el Manchester City en el 2023, y ahora, bueno, la goleada histórica 5-0.
y justamente termina desvirgando, ¿no?, a varios equipos, porque el Manchester City y el PSG nunca habían salido campeón de Europa y lo hacen justamente contra el Inter. Pero todavía le queda el Atlético de Madrid. Le queda el Atlético, ¿no? Por lo menos todavía le queda el Atlético de Madrid. A ver la temporada que viene, sí, vuelve Pero a bueno, llegar. la verdad termina cerrando una temporada horrible, pésima, histórica también para el Inter, que pasaba de casi 4 trofeos a nada. Se quedó con las manos vacías. A nada. Y ahora el River de Gallardo se frotó la mano, ¿no? Porque casi podía venir contra el campeón de Europa y termina viniendo contra el subcampeón de Europa. Y recordemos que 2 competencias las pierde contra su clásico rival, contra el Milan. Eso es una duda que tengo también para los de aguantar en el córner, si sirve de tanto esfuerzo llegar a la final y terminar perdiendo con tu clásico rival. Realmente debe ser doloroso. Es duro. Nunca me ha pasado, así que no sé la sensación, pero la realidad es que termina cerrando una temporada horrible. Pierde la Supercopa de Italia contra el Milan, ganando 2-0, se lo dan vuelta. Con un gol de Tammy Abraham al último minuto. En el último minuto. Copa Italia afuera también contra el Milan en semifinales. La Serie A la pierde por 1 punto ante el Napoli y la Champions League, bueno, así. Y nosotros nos preguntamos, ¿para esto eliminaron al Barcelona? ¿Para esto me eliminás al Barcelona? ¿Para esto eliminaron al mejor equipo de la competencia? ¿Sabes lo que hubiese sido una final París Saint-Germain Yamal, Doué, Dembélé, Rafinha, hubiera sido hermoso, sí, pero bueno. Escúchame, 5-5 hubiese salido ese partido. Literal, y terminó llegando de esta manera. Pero bueno, y de esta manera también empezamos a llegar al final ya del programa y de lo que va a ser este formato, porque ya se terminó las ligas europeas. No, del todo igual, se terminaron la Liga Europea, es decir, lo que termina en este caso es Europa a nivel clubes, pero no a nivel selecciones, porque tenemos lo que es la Nations League, que se van a jugar las semifinales del torneo. Tenemos primero que nada lo que viene a ser el primer partido, que va a ser el miércoles 4 de junio, entre Alemania y Portugal, que se juega, ¿sabes dónde? En el Allianz Arena. Va a estar Cristiano Ronaldo, no sabemos si de titular o no. Esa es la primera semifinal, bueno, acá ya nos están apagando las luces. Sí. Y la segunda semifinal, que se juega el siguiente día, que va a ser el jueves 5 de junio entre España y Francia. Muy bien, bueno, entonces para terminar de cerrar, justo lo que decía de Barcelona, me voy con esta foto de acá, porque yo te muestro esta foto de 1998. ¿Y quién iba a decir que en esta foto se van a encontrar 7 Champions League? Estamos hablando de Luis Enrique al lado de Mourinho, 2 Champions para cada uno. Y al lado el queridísimo Pep Guardiola, 7 Champions en una foto. Y hasta acá terminamos llegando con el programa de Toque Europeo. Le dejamos como siempre nuestras redes sociales acá abajo. Síganos, denle like, suscríbanse, que es gratis, no les cuesta nada. Y bueno, nos veremos en la próxima. Ya veremos qué. Ya veremos cuándo, dónde. Pero la verdad es que esto hasta acá llegó. Nos despedimos como siempre. Cuídense y hasta la próxima.